Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí reunidos una noche porque me quedé dormida toda la tarde. No sé qué pasó, pero bueno, el punto positivo es que estamos aquí para hacer el resumen de lecturas de abril. Personalmente, abril fue un mes bastante movido, viajé un par de veces, estuve en Valencia, estuve en Madrid, edité mucho y me costó bastante mantener las lecturas a flote. Leí un total de 6 libros, que ustedes me dirán, eso está súper bien, 6 libros está genial, y yo te daré la razón, es verdad, tienes razón, pero en febrero y en marzo leí 10 libros y no puedo evitar compararlo. Pero bueno, no pasa nada. El punto es que leímos en abril y eso es lo bueno. Por si es primera vez que me ven aquí en YouTube, les cuento que los resúmenes de lecturas, básicamente lo que hago es hablarles de todos los libros que estuve leyendo en el transcurso de un mes, siendo este el caso de abril. Les hago una breve sinopsis del libro, de qué trata, qué me pareció y si lo recomiendo o no. De todas maneras, si no se entiende del todo a lo largo del video, va a ir quedando claro. Y claro, 6 libros no es mucho, así que dudo bastante que este sea un resumen de lecturas extenso, pero igual no quiero subestimarme a mí misma y luego tirarme 10 minutos hablando sobre Janet McCarthy y su vida. Así que, sin más preámbulos, sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. Empezamos el mes de abril leyendo un poemario de una amiga, del cual estoy muy orgullosa, titulado Espejos de caramelo, de Gemma Viciana. Ustedes saben muy bien que me cuesta mucho hacer sinopsis de poemarios, pero sí es verdad que Espejos de caramelos es la combinación perfecta entre lo dulce y lo agrio. No lo sé, de alguna manera siento que Gemma encuentra las palabras perfectas para describir lo desagradable que puede llegar a ser la etapa juvenil. Siento que aquí Gemma se vuelve la persona más honesta con su lector y es capaz de compartir qué significó para ella el crecer en un entorno hostil. Está dividido en 3 partes que se sienten como una especie de proceso. No sé si exactamente de crecimiento, pero sí como el de llegar a superar un evento importante. No sé, siento que para hacer un debut de poesía, Espejos de caramelo está muy bien conseguido y tiene una estética bastante clara, consistente, tiene todo el sentido del mundo que esto sea un poemario, estructurado de manera muy consecuente, es súper bonito. Este es el tipo de poesía que yo diría, ok, para empezar a adentrarse en el género, por si nunca han leído poesía y tienen curiosidad de leer algo que les destruya, que les dé una cucharada de realidad y que a lo mejor les incomode, sin la necesidad de utilizar un lenguaje tan complejo ni difícil de entender o que esté escrito en códigos o que necesite saber sobre la vida del autor. Creo que Espejos de caramelo es la mejor manera de adentrarse en el género, aparte de que no necesariamente tiene que ser las vivencias de Gemma lo que nos está contando aquí. Algo muy valioso que creo tiene este poemario es que habla desde un carácter universal en el que todo el mundo puede llegar a identificarse con las cosas que son retratadas en todos estos poemas. Algo muy difícil de conseguir, sobre todo de cara a la poesía. Llegar a atravesar a un lector de la manera más íntima, para mí es un logro y creo que Gemma aquí encuentra la voz perfecta para encajar y describir a la perfección lo que pudo haber sido una experiencia conjunta para todo el mundo. La adolescencia es horrible, el instituto es horrible, el bachiller es horrible y describirlo de la manera más realista posible en la que todo el mundo pueda llegar a identificarse es sencillamente poesía y no puedo evitar recomendárselos, tienen que ir a leerlo. Ahora, un libro que yo no diré se me atravesó, pero sí que me estuvo acompañando en gran parte de abril. Me alegro que mi madre haya muerto, de Janet McCarthy. Su biografía, en el que Janet se toma el tiempo de desgranar su vida desde el momento en el que la recuerda hasta la actualidad. Janet es una personalidad del mundo actoral juvenil, quiero decir, es la actriz que interpretó a Sam en iCarly. El hilo conductor o eso que lleva toda la novela es la relación de Janet y su madre, más no es lo único. El tema de la industria de Hollywood, los trastornos alimenticios, enfrentarse al fracaso, la autoexigencia, son otro de los temas fundamentales que también son muy importantes en la vida de Janet y que son retratados en este libro de forma muy realista. A mí me fascinó, pero me costó mucho avanzar. Este libro me acompañó en gran parte de abril porque es este tipo de lecturas que son muy pesadas. No quiero decir negativa por no darle un adjetivo, ya que no se siente del todo bien categorizar o adjetivizar. ¿Adjetivizar? ¿Eso es una palabra? La vida de una persona. Quiero decir, Janet se está tomando el tiempo de, no solamente el tiempo, sino, ¿saben lo íntimo y difícil que puede llegar a ser contarle tu vida de lleno a un extraño? Y no me siento del todo bien adjetivizando una autobiografía, pero ya es que directamente no le puse puntuación porque no me siento del todo bien puntuando la vida de una persona. Retomo. Me acompañó en gran parte de abril por eso, porque todos los temas que son retratados en este libro, aparte de que tú como lector eres consciente que Janet te está contando su vida, sí, claro que puedes leerlo rápido porque tiene un elemento increíble que es que los capítulos son
súper cortos, te enganchan un montón, pero sí que te cuesta mucho meterte en ella. Es una novela difícil del que recomiendo. Lean los trigger warnings, las advertencias. A lo mejor puede hacerle daño a cierto tipo de público leer tanta sinceridad, ¿no? A mí al principio me costó. Yo quiero pensar que estoy en un estado emocional. Bueno, justo ahora estoy yendo a terapia, chicos, estoy mejorando y me afectó bastante, por lo que hago esa advertencia, pero de igual manera me parece una lectura importantísima. Sobre todo si este tema de las relaciones madres e hija les interesa, porque trata un poco la psicología detrás de la dependencia maternal. Como por más que tu madre sea lo que sea, siempre será tu madre. Y por más que tú seas consciente que a lo mejor sea la persona más tóxica del mundo, te manipule, es tu madre. Es una cuestión psicológica muy dura y del que si les interesa leer al respecto no se pueden perder este libro, pero es lo que les digo. Muy honesto, literatura pura y dura, si me preguntan, sobre todo dura. Me gustó bastante. Ese libro lo pedí prestado, bueno, me lo estuvo prestando Hugo, por lo tanto no lo tengo en mi estantería, lo leí, pero no lo tengo en mi estantería. Así que no se los puedo mostrar, pero lo leí en físico. Y luego yo, a la vez, mientras que leía Me alegro que mi madre se haya desvivido, había empezado mi edición de Penguin Random House de todas las novelas de Sherlock Holmes. Y ahora es cuando vamos a hablar de lleno de Sherlock Holmes. Lleva ocurriendo en todos los resúmenes de lecturas desde enero, febrero, puede ser, febrero. Lo que sucede con Sherlock es que yo lo empecé a leer de manera ligera, lo veía como una forma de evadirme, aunque no sé del todo si esta palabra sea la correcta, pero yo veo a Sherlock, chicos, como algo ligero. Por eso sus relatos cortos eran lo que más me fascinaba y lo que me gusta leer de Sherlock. Sin embargo, sí leí El estudio en escarlata, el primer libro de Sherlock, lo primero que se tiene que leer de él, y ya luego leí 2 libros seguidos de relatos cortos de Sherlock, Las aventuras y las memorias, y ya iba a leer El regreso cuando me di cuenta que estaba dejando atrás las novelas de Sherlock, que sí, no tienes que leerlo de manera cronológica, te puedes leer todos los relatos cortos y luego todas las novelas si tú quieres, pero yo quería seguir uno cronológico que no lo estaba siguiendo, me lo estaba saltando, pero sí noté que me estaba centrando tanto en los relatos cortos porque es lo que más me gusta a mí de Sherlock, que se me estaban olvidando las novelas. Así que agarré la edición de Penguin que tengo para decir, ok, voy a leer El signo de los cuatro y El sabueso de Baskerville, que es lo que tengo pendiente y me toca leer de Sherlock, para ya estar al día y continuar leyéndolo de manera cronológica. Así que leí El signo de los cuatro, que voy a traer otra edición. No lo leí en esta edición en específico, leí la de Penguin Random House. Si ven los shorts de YouTube, saben que compré una colección completa de Sherlock que tienen por aquí. Esta es la edición del signo de los cuatro de esa colección y claro, necesito mostrarlo, necesito presumirlo, aunque no haya leído en específico esa edición, tengo que presumirlo. Y básicamente este es el segundo libro del detective y este sí que fue un éxito en ventas, a diferencia que en El estudio en escarlata, y creo que los matices o las evoluciones más notables, como Sherlock y Watson, ya son un viejo matrimonio. Esta gente ya trabaja junta, se complementan, pero en el mejor de los sentidos de te conozco tan bien que eres tan predecible, un poco así. El caso que siguen en este libro es un tanto complejo porque involucra a varios personajes y sobre todo se nos presenta a nosotros los lectores un cuestionamiento moral bastante denso, como lo es la ética detrás del dinero o el poder adquisitivo. Aparte de que hay una ruptura en la relación de Sherlock y Watson, no porque ellos dejen de trabajar juntos en lo absoluto, pero porque Watson se casa, y yo no creo que esto sea spoiler porque literalmente este es el segundo libro de Sherlock y realmente Watson casándose no es tan relevante para el resto de los libros. De hecho, creo que a partir del segundo libro de relatos cortos ya es casi irrelevante que Watson esté casado. Este libro se siente como progreso. El signo de los cuatro es una extensión del estudio en escarlata y me arrepiento un poco de no haberlo leído después del estudio en escarlata. No, sobre todo porque conocía muy bien la dinámica que hay entre Sherlock y Watson gracias a leer los relatos cortos, ya que hay una especie de cotidianidad dentro de ello, es su día a día. Los relatos son las investigaciones más casuales que tienen y ya las novelas son esas investigaciones llevadas al detalle, aparte de que es mucho más complejas que lo que vemos en los relatos cortos. Los relatos cortos, chicos, son niñeces, son tonterías que sí tienen cierto grado de complejidad mental para Sherlock, pero no son para nada el nivel de profundidad, largo o extensión que hay en las novelas. Las novelas siempre van a ser en concreto más extensas y difíciles. Y yo al signo de los cuatro le puse 5 estrellas, pero porque por defecto, chicos, yo le voy a poner 5 estrellas a todo lo de Sherlock, porque en el momento lo leo y digo, es lo mejor de Sherlock. Ya luego leo lo siguiente y digo, wow, esto es lo mejor de Sherlock. Y ya yo tengo claro que eso va a pasar. O sea, yo voy a seguir leyendo a Sherlock, voy a leer el siguiente libro de Sherlock y voy a decir, wow, es lo mejor de Sherlock. Es lo que me ocurrió con el segundo libro de Sherlock que leí este mes, que es El sabueso de Baskerville.
Hello. Como pueden ver, tuvimos que terminar este video en otro día porque ayer yo estaba leyendo La química del amor de Ali Hazelwood, lo empecé en la mañana y estaba muy enviciada con el libro que a mitad de video se me fue la concentración. Miré para mi escritorio, vi que el libro estaba empezandito y dije, tengo ganas de leer, no de grabar, así que me dediqué a leer y ya lo terminé. Así que ahora podemos retomar el video porque terminé el libro. Ya hablaremos sobre él en el resumen de lecturas de mayo, así que soporta panzona. Creo que ayer nos quedamos en mitad de mi opinión del sabueso de Baskerville. Iba a hablarles sobre el sabueso de Baskerville. No sé, como que me tiré 10 minutos hablando del signo de los cuatro. Ay, no tengo ni un accesorio, perdónenme. Continuamos. Sabueso Baskerville. Una vez yo terminé El signo de los cuatro y ya estaba metida de lleno en la dinámica Sherlock Watson, yo continúo con el sabueso y me encuentro con que están más unidos que nunca y que de hecho Sherlock está empujando a Watson a meterse cada vez más de lleno en las investigaciones, a sacar sus propias conclusiones, deducciones y que toma un papel mucho más protagonista, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Que Watson, como está empezando en todo este tema de la investigación, pues sus deducciones digamos que no son las más acertadas y bueno, la sinopsis, ¿no? Una vez iniciamos el sabueso nos damos cuenta que un doctor más o menos adinerado acaba de vivir una serie de acontecimientos un tanto extraños que involucran experiencias paranormales, específicamente una leyenda familiar en la que una especie de perro gigante, digamos un Grimm, que acecha a una familia debido a una maldición que se les fue echada hace muchos años y que persigue al apellido durante siglos y siglos, y se dice pues que los Baskerville mueren debido a esta maldición. ¿Qué es lo que pasa? Que es nada más que una leyenda, no era del todo creíble, sobre todo por parte de este hombre que es un doctor, un científico, un fiel creyente de los hechos y la ciencia, al igual que lo son Watson, Sherlock y más o menos nuestros protagonistas de estos libros. Son hombres de ciencia, son hombres de hechos. ¿Qué es lo que pasa? Que recientemente el heredero de la casa Baskerville pues fue asesinado en circunstancias un tanto extrañas e inexplicables, y llega su médico, un amigo personal de la familia, va hacia la única persona que cree capaz de resolver cómo ocurrió esta muerte tan misteriosa y que sobre todo tiene pintas de paranormales, así que recurre a Sherlock Holmes. Lo que sucede es que no solo Watson poco a poco va a meterse un poco más en todo esto de la investigación y la deducción, sino que Sherlock le da como un tiro de rienda bastante fuerte al lector, porque nosotros estábamos acostumbrados no solamente a que Sherlock nos lleve por el camino, sino que eran casos muy realistas, muy específicos, no diría repetitivos, pero sí una especie de casos que no da pie a la fantasía, a lo paranormal, a algo sobrenatural, ¿saben? Casi todo era muy realista, muy verosímil, ubicado en el plano de la realidad, y no se habría puesto ni siquiera en tela de juicio que a lo mejor tuviese que ver un poco más lo sobrenatural en cuestionamiento en un caso, y de repente te presentan y tú ves un poco cómo la perspectiva de Conan Doyle, el autor, sobre este tipo de casos cambia, deja de ser tan extremista, como que ves el crecimiento no solamente de Sherlock y Watson, sino también de la psicología del autor en El sabueso de Baskerville. Y es una lectura que, no les voy a mentir, al principio me costó un poco llevarle el hilo porque es, creo, el más complejo de todos los libros de Sherlock, de los que había leído hasta el momento. Sí es verdad que fue uno de los más exitosos, también es de los más extensos, y con motivo, porque no solamente vemos este crecimiento en la dinámica de Sherlock y Watson de dejar de depender uno al otro y darle más independencia a Watson, y luego se nos pone a nosotros como lectores el cuestionamiento de qué tan involucrada la paranormalidad en los casos de Sherlock. Y no solamente con estos dos elementos bastante complejos de por sí involucrados en todo este asunto, el libro agarra y se toma el tupé de cambiar de narración. Digamos que, para no hacerles spoilers, por cuestiones de la trama, Watson se ve obligado a comunicarse con Sherlock a través de cartas, y como nosotros, o bueno, el narrador nuestro, nosotros los lectores, es Watson, pues en el momento en el que empieza a cartearse con Sherlock y a mostrarnos fragmentos de su diario, la narración automáticamente cambia, porque ya no te habla tanto de y yo pasé esto con Sherlock, a una narración de Sherlock, tienes que saber todo esto que está pasando, tú que eres más inteligente que yo. Cambia por completo la tonalidad de la historia y le da pues una perspectiva totalmente distinta. Hombre, totalmente distinta, no del todo, pero sí que nos mueve un poco el carro. Al menos yo lo sentí así. Es verdad que las primeras 100 páginas las estuve leyendo en una semana y yo soy una lectora de leer así, y ya luego lo terminé el día del apagón. Por si alguno no tiene ni idea, aquí en España, en Portugal y en Francia hubieron una serie de cortes eléctricos masivos y quedamos sin luz casi 24 horas. Mucha gente se quedó sin luz más de 24 horas, pero en mi caso casi 24, y
Y la tarde en la que nos quedamos sin luz, pues yo las 120 páginas que tenía por leer del Sabueso, me las terminé, las devoré. Y por eso al final les puse 5 estrellas, porque tenía el lore como muy presente. Fue terminarlo y ponerme feliz y decir, este libro sí que fue muy completo, porque hubo un progreso tan grande y sin embargo justificado de la trama, que no me siento para nada incómoda que haya sido tan diferente a todo lo que leí con anterioridad, aunque lo que leí con anterioridad de igual manera me gustó. Saben, es como, de verdad, de todos los de Sherlock, el más complejo. No solamente haré un video de Sherlock Holmes porque no me estoy tomando el tiempo de hacer un esquema, llevar apuntes y tener tan presente los libros justo ahora por nada. Obviamente haré la guía de lectura para que todo el mundo que quiera empezar a leer a Sherlock lo haga de la manera más efectiva y entretenida posible, pero sí es verdad que a mí me gustaría un poco compartir, porque es que yo considero que Sherlock y Watson tienen una dinámica tan única y especial en la literatura, y porque yo siento que el tipo de relación que ellos tienen va mucho más allá de lo romántico, lo amistoso, y que son personas que sencillamente se complementan. Eso por un lado. Me gustaría también hablar muchísimo sobre la cantidad de apologías. La imagen del perro a lo largo de todos los libros está súper presente. Los perros no solamente como personajes o literal perros, aparte de que son un vehículo y eso, una apología tremenda hacia la lealtad e inteligencia. Y también me gustaría hacer un video sobre todo el contexto sociopolítico que tiene Sherlock y por qué fueron novelas tan fundamentales, también fueron trascendentales. Los clásicos, chicos, a final de cuentas se convierten en clásicos porque siguen generando interés, siguen despertando curiosidad a pesar de que pasen siglos desde su publicación, porque estos libros tienen tramas tan profundas que calan mucho más allá de una época. Que sí, la época en la que un libro está ambientado es fundamental para entender el libro, pero los clásicos tienen algo que va mucho más allá de la época en la que se ambienta y que trascienden una sociedad. Creo que Sherlock hace eso a la perfección y hace un retrato fiel de la época victoriana que se quedan locos. Y yo no puedo hacerles un video de 1 hora hablando de Sherlock, de todo lo que les quiero hablar: orden de lectura, relación de Sherlock y Watson, apologías, metáforas, símbolos, contextos sociopolíticos e históricos. Quiero darle el espacio particular a cada uno de estos temas que me comen la cabeza cada vez que voy a leer a Sherlock, y no puedo hacer un video sobre Sherlock. Yo estoy segura que el que más interés va a generar es el de el orden de lectura, pero a lo mejor los otros videos no les interesa a nadie, y no les voy a mentir, me da igual. Siento que tengo que hacer algo con estos pensamientos holmesianos que nacen en mi mente y que necesito poner en algún lugar, y no sé por qué estoy hablando de todo esto en este resumen de lecturas, que los 2 libros de Sherlock que tienen ahí tienen 5 estrellas, pero de manera más que todo simbólica, porque ya lo dejamos claro, no soy la persona más objetiva al momento de puntuar o evaluar Sherlock Holmes. Me la paso genuinamente bien leyendo los libros, no voy a engañarme a mí misma y decir, ay, es que no le puedo poner 5 estrellas a tantos libros este año. Si me está generando una felicidad desmesurada, sobre todo en un momento raro de mi vida, pues le voy a poner la puntuación perfecta porque es la que me sale ponerle. Y pues sí, vamos a seguir con la siguiente lectura. Ha habido más cambios de looks en este video que yo no sé. Los 2 últimos libros que leí en el mes de abril. Estos 4 libros de los que les estuve hablando, los leí a lo largo de todo el mes, y el 30 de abril hice una remontada histórica porque leí 2 libros. Uno fue El reto ruso, si no tienen ni idea se los cuento. Me propuse este 2025 leer un libro ruso al mes. Libro como tal no lo estaba haciendo, todo lo que he leído ruso este año han sido relatos cortos, libros de menos de 50 páginas. ¿Importa demasiado? Yo diría que no, sobre todo porque voy a estar leyendo cosas muy tochas en verano que tienen que ver con rusos, como viene siendo La Guerra y la Paz, El Idiota, Ana Karenina, Los Hermanos Karamazov. Entonces no veo tan mal estar leyendo cositas breves que me profundicen en todo este estilo narrativo que tienen tanto Tolstoy como Dostoyevsky, pero sí es verdad que todo lo que he leído ruso este año ha sido corto, y no fue la excepción de lo que leí el 30 de abril. Sin embargo, a diferencia de los otros 3 relatos rusos que estuve leyendo a principios de año que me fascinaron, me volaron la cabeza y que fueron muy reveladores para mí como lectora, el libro corto, el relato que estuve leyendo en abril ruso, no fue la maravilla más grande de todas. Se titula El ladrón honrado, de Dostoyevsky. La trama llamaba mucho mi atención porque yo, antes de leer un libro sobre todo de los rusos, me informo un poco de qué van a tratar, y estuve viendo que pues en la vida de un señor acaudelado llega un hombre mayor que se nota que ha vivido mucho, que es muy leal a él, sobre todo porque le está alquilando una habitación en su casa. La trama que seguiremos a lo largo de todo el relato es la vida de Dimitri, este hombre que pide alquilar la habitación, que llega nuevo en la vida de nuestro narrador. Eso sí, nuestro narrador no es el protagonista, es un narrador testigo. El conflicto que le da inicio al relato es como a Dimitri le roban la chaqueta, y eso lo lleva a rememorar un episodio muy importante en su vida, como lo fue el convivir con un indigente, alcohólico, adicto al juego y a la bebida. Y por decirlo de alguna manera, todo el relato corto se trata de un cuestionamiento ético y moral, sobre todo de cara a la motivación que hay detrás de cómo se desarrollan las adicciones, cómo estas pueden cambiar la mentalidad de
una persona, de hecho, cómo una persona puede perderse a sí mismo dentro de estas adicciones, y como premisa ofrecía muchísimo, sobre todo temas tan delicados como lo son las adicciones, adicción al juego, adicción a la bebida, ser patológicamente mentiroso, etcétera, etcétera. A mí llamaba muchísimo la atención y aparte proponía esto, el cuestionamiento moral, el cuestionamiento ético, hasta que cierto punto se puede recriminar algo que es algo casi impulsivo, forma parte de la mentalidad nata de esta persona, ¿no? Sin embargo, yo siento que la historia se queda un poco al aire porque nada más que va construyendo algo y ya cuando ves que quedan 5 páginas y tú estás aquí en el medio del aire como arriba de la montaña rusa, eres capaz de darte cuenta que a lo mejor lo que viene es una caída en picada y no de la manera más positiva, y siento que eso es lo que me pasó con El ladrón honrado. Aparte, el título es súper paradójico y eso es algo que me ocurrió a lo largo de todo el libro. Yo lo sentía pues constantemente contradiciéndose, siendo una paradoja inmensa de la que al final no le entendí del todo el propósito, y que sí, obviamente soy capaz de comprender que hay un doble significado detrás de todo esta anomalía, quiero decir, la paradoja que es un ladrón honrado, ¿saben? Pero que a mí yo lo siento como desordenado, ¿saben? Yo siento que el relato corto se queda en lo alto del todo porque te lo propone de manera muy increíble, la narración es brutal, porque una vez empiezas el libro está narrado en primera persona y luego procede a tener una narración en segunda persona, pues es que el señor no tiene ni idea de todo eso que le dije, ¿sabes? Y se dirige como si nosotros los lectores tuviéramos una conversación con Dimitri, ¿saben? Y eso, se los prometo, como propuesta literaria es súper interesante, pero yo siento que no termina de desarrollarse. Tal vez puede ser que el ser un relato corto le jugase en contra a esta trama, que proponía muchas cosas interesantes a la vez, y de ser desarrollado con más profundidad habría quedado increíble, pero yo siento que le pasa eso de se queda allí, ¿saben? Me hubiera gustado que fuera más extenso, sí, sobre todo porque siento que la historia daba para más y no se le dio el espacio. Esa fue mi cuestión. De igual manera, lo recomiendo bastante. Los relatos cortos son increíbles para empezar a leer libros rusos, sobre todo si nunca han leído a Dostoyevsky, a Tolstoy. Son perfectos para hacerse una idea del tipo de narrativa que manejan. A mí este en concreto no me fascinó, sobre todo teniendo en cuenta que había leído cosas como La muerte de Iván Ilich, Cuánta tierra necesita un hombre, El sueño de un hombre ridículo, 3 relatos cortos imponentes, profundamente filosóficos y cuestionadores. Yo siento que alcanzan ligas mayores y que El ladrón honrado está genial si no hubiese leído esos 3 relatos cortos con anterioridad, ¿saben? Pero como ya tenía la vara alta, pues puede ser que me haya jugado un poco en contra. Pero de igual manera está bien, no se dejen influir tanto por mi opinión del libro porque de igual manera lo recomiendo muchísimo. Pues Un ladrón honrado yo creo que va tirando de lo que yo le recomendaría leer a alguien por primera vez de literatura rusa, ¿saben? Digo yo. ¿Se acuerdan al principio del video que les dije, nada más leí 6 libros, este resumen de lecturas va a ser corto? Llevo 10 minutos hablando de cada uno de los libros. Ya al fin vamos a hablar del último libro que leí en el mes de abril. Fue un total plot twist, una sorpresa, porque no estaba ni en mis planes leerlo, ni por supuesto, no tenía ni por asomo la idea de que me iba a encantar tanto. Y se trata de nada más y nada menos y nada más que Endgame de Samuel Beckett. Es una obra de teatro. Creo que en el último blog de lecturas les estoy hablando de que yo no tengo nada en contra de las obras de teatro, pero yo tengo que estar como en el mood de leer ese tipo de literatura que se sale de mi habitualidad lectora. ¿Y qué es lo que pasa? Que no sé si alguno lo sabe, pero yo estoy estudiando literatura, soy estudiante de estudios ingleses, estoy en tercero de carrera, y una de las asignaturas que estoy cursando este cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercero de carrera, es textos del habla inglesa. Evidentemente, en textos del habla inglesa, pues leemos textos en clase. Algunas veces son fragmentos, algunas veces son poemas en específicos, por lo tanto no lo puedo marcar como leído en Goodreads. Da la casualidad que en textos del habla inglesa teníamos que leer 3 libros, de los que les he hablado bastante: Retrato del joven artista adolescente, El estudio en escarlata de Sherlock Holmes. Ya podríamos estarle dando las gracias a mis profesores de la asignatura el tener una personalidad de este 2025 que es ser la fan número 1 de Sherlock Holmes. Yo no habría empezado los libros de no ser por textos del habla inglesa, chicos, para reflexionar. Y Woman in Love de D.H. Lawrence, que no lo leí ni por asomo porque no me interesa D.H. Lawrence. Y claro, el profesor nos dio una especie de booklet, es como un recopilatorio de todos los textos que íbamos a leer en clase y nos los mandó a imprimir. Habían fragmentos de textos, uno que otro poemas, etcétera, etcétera. Y entre ellos hay como 3 obras de teatro que el profesor pretendía leer al completo, no en clase, pero sí que nosotros como sus alumnos los leyéramos y los lleváramos leídos para comentarlos en clase. Y llevo como 4 minutos hablándoles del contexto estudiantil en el que estoy justo ahora, cuando realmente a ustedes eso no les importa. Lo siento de verdad. El punto es que estoy estudiando justo ahora, en el tramo final del cuatrimestre, obras de teatro. Voy a estar leyendo obras de teatro este mes de mayo y abrimos todo el temario del teatro con Beckett, experto en el teatro absurdista, este tipo de obras que cuentan con poco material en escena, que casi siempre son monólogos internos y continuos, muy pocos personajes, y de eso se trata más o menos Endgame, una obra ambientada después de la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras no te lo
lo dice, como espectador te puedes hacer un poco la idea, ya que está ambientado en un búnker, en una situación posapocalíptica en la que parece que no queda más humanidad más allá de las 4 personas que tienen lugar en la escena y que están dentro de este búnker. Ham, nuestro protagonista, Clock, su sirviente y los 2 padres de Ham. Los 2 padres de Ham están allí como para hacer un poco de trasfondo, para proponer ideas filosóficas a la mesa, pero no son específicamente los protagonistas. Toda la historia se esqueletiza y se estructura a través de Ham y Clock y la dinámica que tienen los dos, aparte de todo este ambiente posapocalíptico en el que no queda rastros de humanidad, y básicamente es una hora y media en la que vemos la dinámica de este par, amo sirviente, persona profundamente egocéntrica, ególatra, con síndrome de protagonista y de víctima eterna, y luego una persona que se arrastra por aprobación, que constantemente está sirviéndole a otra. Todo lo que propone la obra de teatro es interesantísimo, no solamente lo digo porque lo estudié en clase, sino porque hay unas analogías brutales, acontecimientos históricos específicos muy duros, aparte de darle visibilidad a todas estas dinámicas familiares disfuncionales y tóxicas, como lo son los padres e hijos, la dependencia familiar. Y el punto es que Samuel Beckett en esta obra de teatro hace algo magnífico, como lo es englobar temas tan diversos de una manera muy equilibrada y que de hecho se correlacionan entre ellos. Toda esta dinámica de amo, sirviente y padres e hijos va ligada entre sí, y luego todo este tema de la natalidad y la antinatalidad, fin del mundo como consecuencia de la sociedad viviendo en extremo, y básicamente se llama Endgame por un motivo. Se siente como la etapa final de una partida. Más o menos cuando ya tú sabes que vas a perder en un juego, más o menos en el ajedrez, tú ves que tienes menos piezas y que te van a ganar, y tú como jugador arrastrando ese final, ese endgame en el que no aceptas que la partida está por terminar. Es fascinante, a mí me voló la cabeza, y de hecho les recomiendo mucho que vean la película, que realmente es una representación, pero en el que están David Twain, Remus Lupin y Albus Dumbledore. Ellos dos son los protagonistas, son Ham y Clock, y sinceramente no me esperaba para nada que la película, la representación del 2000, estuviera protagonizada por actores con los que yo he crecido, porque yo crecí viendo las películas de Harry Potter y me hizo mucha ilusión. Wow, no me esperaba para nada ni que me gustara esta obra de teatro, ni que tuviera una película tan buena. Y lo que sí quiero advertir es que esto ya agarra un grado de complejidad literaria muy grande. Son cosas que estudias en tercero de carrera, quiero decir, este es el tipo de representación teatral que es muy probable no le gusta a la mayoría. Sé que a veces recomiendo cosas que a lo mejor no son del agrado para todo el mundo, y esto, por ejemplo, si alguno se animase a leer a Samuel Beckett, sí les advertiría que sí es un poco más difícil de leer, no es lo primero que le recomendaría a alguien que a lo mejor se quiera adentrar en el teatro absurdista, ¿saben? Yo recomendaría a John Osborne. Looking Back in Anger es una representación increíble del absurdismo y es mucho más ligero y fácil de entender, mucho menos complejo. Pero bueno, el punto es que me fascinó, le puse 4 estrellas, estuve tentadísima a ponerle el 4,5, pero no lo hice, más que todo porque era una obra de teatro y ese no es tanto mi estilo, y aparte fue un poco difícil de conseguir. Pero incluso en todo ese ambiente lúgubre, negativo e incluso apocalíptico, esta obra de teatro se las arregla para hacerte unas punchlines chistosas, de repente hacerte olvidar que es el fin del mundo, y no sé, para mí eso tiene un valor literario que te cagas. De verdad que lo recomiendo, aunque sea muy difícil de leer y no sea del agrado para todo el mundo. Si quieren leer algo de verdad diferente, Samuel Beckett en general tiene obras de teatro muy disruptivas, de esas que no vas a leer en ningún lado. Altamente recomendado en ese sentido. Pero vaya, que esos serían los 6 libros que estuve leyendo en el mes de abril. Sé que fui muy intensa y muy detallada, como suele pasar, y creo que lo voy a estar dejando hasta aquí. Déjenme en los comentarios qué libros leyeron en abril, cuántos libros estuvieron leyendo, cuál de todos los que les mencioné el día de hoy les da más curiosidad, qué quieren leer, chicos. Así por lo que sea les caí bien, que ojalá sea así. Pueden seguirme en todas mis redes sociales, las tienen abajo. Yo siempre digo Instagram y Goodreads para libros, Spotify para música, Graciosita en TikTok. Y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós! Los accesorios, chicos, son fundamentales para mi look y para mi identidad, ¿ok?